buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestra etiqueta de hoy, para no equivocarme, es Machado a la Una, porque tenemos a María Corina. María Corina ya es tu Twitter, ¿no? Así es. Bienvenida, María Corina. Gracias, Vladimir. ¿Cómo te va? Muy bien. Ayer estuvimos hablando bastante de ti con Kiko. ¿En serio? Kiko Bautista. Bueno, muy polémicas las cosas que ha dicho Kiko, ¿no? Kiko es Kiko. Pensemos en Venezuela y en lo que tenemos por delante, ¿no? Pero Kiko es parte de Venezuela. Claro, pero... ¿Qué le dices tú a esa parte de Venezuela que piensa como Kiko? Es que yo no divido Venezuela en una parte u otra. Yo creo que es un momento que nos hablemos todos como ciudadanos y entendamos lo que representan estas horas y lo que está en juego y lo que somos capaces de hacer. Estos son tiempos de hambre y son tiempos que no esperan, Vladimir, tiempos en los cuales vemos que venezolanos arriesgan su vida para salir del país en balsas. No es de La Habana, no es de Cuba, es de Venezuela. Para las islas del Caribe, pasa por el hambre que se está viviendo en nuestro país. La Venezuela donde ya no nos podemos acostumbrar a ver como algo normal la gente hurgando y los muchachitos en la basura para alimentarse. La Venezuela en la cual ocurre una masacre, que es la cuarta del año, Vladimir. 2 masacres en Tumeremo, otra en Cariaco, ahora Barlovento. Y algo que tendría que conmocionar a una sociedad y desde luego producir un cambio profundo en el régimen, casi que pasa como una noticia más. Entonces, frente a esto, lo que debemos concentrarnos es en lo que es central para la vida de los venezolanos y es cómo detenemos esta hemorragia de sangre, de destrucción. Y eso pasa por la salida de Maduro y su régimen. Eso, el 90% de los venezolanos lo tenemos muy claro. Y eso no puede esperar. Ayer, por cierto, hablando con Kiko de este tema, Kiko decía que es un error considerar que Maduro está a punto de caerse, que está a punto de que lo tumben, que lo pueden tumbar, que lo pueden derrocar. En efecto, hay muchas personas que piensan que no hay nada que hacer, que no tenemos la fuerza para lograr el cambio. Y eso, desde luego, genera frustración o paralización en mucha gente. Yo, por el contrario, siento que tenemos una fuerza enorme. Y la fuerza no es solamente que el 90% de los venezolanos digamos ya no más. O que el 6 de diciembre, además, nos haya dado, y se cumple en 5 días, un año, un mandato claro para todos, para el gobierno y para la oposición, sobre la inminencia y la urgencia del cambio político. Es la fuerza de la razón, de los valores, de la fuerza espiritual y moral de entender que esto tenemos que detenerlo ya y que sí se puede. Ajá, ahora, cuando tú hablas de detenerlo ya, como preguntaría en su tiempo el desaparecido Luis Miquelena, ¿con qué se come eso? O sea, detenerlo ya, ¿cómo tú cambias el gobierno ya? ¿Cómo lo cambias? Contigo, conmigo, con usted, con los venezolanos, con esa ruta que hasta el 30 de octubre iba clarita para hacer entender al régimen que el tiempo se les acabó. Cuando bloquean el 20 de octubre la ruta del referendo revocatorio, que se había colocado como una línea roja para los venezolanos y para el mundo entero, porque la comunidad internacional, que sabía que el golpe de Estado era continuado, sí había colocado ese evento como un hito final. Maduro lo cruza, se lleva todo por delante. Y toda esa energía, esa indignación, esa frustración, no se convierte en parálisis, sino que nos vamos a las calles. Y el 23 de octubre en la Asamblea Nacional, los parlamentarios plantean el inicio del juicio político, de la responsabilidad política, la declaración del abandono del cargo y la destitución de Maduro. Y eso es acompañado el 26 de octubre por todos los ciudadanos en la toma de Venezuela. Sin embargo, fíjate, la Constitución no establece el llamado impeachment, lo que ocurrió en Brasil, por ejemplo. Nuestra Constitución no tiene esa fórmula del juicio político como en Brasil. No se llama así, pero está clarísimo en el artículo 233. ¿Cómo lo puedes hacer? La declaratoria del abandono del cargo, la declaratoria del abandono del cargo y del abandono de la Constitución, que eso conlleva... ¿Cómo pruebas tú el abandono del cargo por parte de Maduro? O sea, ¿cómo lo probarías? ¿Cómo lo sustentarías ante otros países, por ejemplo? Que los países que puedan decir, bueno, a Maduro lo tumbaron porque... ¿Te parece poco un Estado forajido y un Estado fallido? ¿Te parece poco una Venezuela en la cual se nos mueren los bebés recién nacidos en los hospitales y un sueldo mínimo son $8 al mes que no te alcanza para una arepa al día? O sea, ¿te parece poco con las demostraciones que ha habido de un régimen infiltrado por la mafia y por el narcotráfico en sus niveles más altos? Una Venezuela en la cual la soberanía popular y la soberanía nacional se ha entregado a Cuba. ¿A ti te parece que la declaración de ayer de Nicolás Maduro en La Habana, cuando dice que gracias a Fidel y con Fidel se han tomado
todas las decisiones en las crisis más profundas de estos años. No es una demostración de que el señor dejó su cargo y cedió la soberanía a un país extranjero. Entonces, por favor, es más que evidente que Nicolás Maduro no solo abandona el cargo, sino que abandona la Constitución. Pero fíjate una cosa, María Corina, todos esos son argumentos además, que son discutibles, son válidos, pero ocurre lo siguiente: en la práctica la Asamblea ha tomado un conjunto de decisiones, ha tomado decisiones de aprobar leyes, ha tomado decisiones de citar ministros, ha tomado decisiones incluso hasta de destituir ministros, y esas decisiones no son ejecutables. ¿Cómo puedes lograr tú que se haga ejecutable algo como lo que estás planteando? Totalmente, y eso lo que tú estás diciendo además ratifica mi punto, que es el golpe de Estado continuado y brutal, porque cuando tú una Asamblea Nacional, un Parlamento, lo ignoras y lo pisoteas y lo ultrajas, desde luego que aquí ahí lo que estás destruyendo es la esencia misma de la República, es una dictadura. Entonces, ¿cómo hacerlo distinto? Pues con la presión de la gente, con la movilización ciudadana, como se vio el 26 de octubre, el juicio político en la Asamblea Nacional y el juicio ciudadano en todas las calles de Venezuela. Eso acompañado de una enorme presión internacional que avanzaba con la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Esa es la ruta y esa es la que debemos retomar. Tú le quieres hacer un juicio político al presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Ya estamos claros en eso. No, yo creo que el señor Nicolás Maduro, además, ha usurpado funciones, llegó al poder por una vía muy cuestionable en cuanto a la transparencia electoral, pero además la legitimidad de un régimen no proviene solamente de la forma de llegar al poder. El origen es en el ejercicio, Vladimir, y todos los elementos que tienen que ver con la Constitución, con la vigencia de los derechos humanos y los respetos a las prácticas y las garantías constitucionales y democráticas, este régimen las ha violado. Tenemos que hacer una pausa, María Corina. Si no la hacemos, me van a hacer un juicio político a mí. Tenemos un tuit aquí de Yamilet Cerrada. Ella dice: mis respetos a María Corina, pero está hablando sin coherencia. El 6D dividió y cuánto daño hizo con eso. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de ese tema. Y yo te preguntaría, ¿hay que hacerle también un juicio político a la MUD? O por lo menos a la parte de la MUD que no coincide contigo. Ya venimos con María Corina Machado. Nuestra etiqueta, Machado a la 1. Ya venimos.